En la historia ha habido periodos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Bueno, pues el primer periodo de revolución, es verdad que fue Gran Bretaña, las dos revoluciones, que acabaron, por cierto, con los dos monarcas británicos. Carlos I decapitado, Jacobo II abdicó o se tuvo que marchar del trono porque quería imponer bueno, lo que existía en Europa en el siglo XVIII, que era la monarquía absolutista. Al final subió Guillermo de Orange y Ana I de Inglaterra, etcétera, etcétera. Bueno, pues la Revolución Americana, que fue el comienzo de los periodos revolucionarios en la edad contemporánea, bueno, pues fue el primer conflicto entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Bueno, pues hubo otro conflicto entre Gran Bretaña y Estados Unidos entre 1812 y 1815, que es el menos conocido, y además que surgió durante el periodo bueno, napoleónico en Francia, las guerras, pues todos los países se unieron en coaliciones pues, para derrotar definitivamente a Napoleón Bonaparte y a la dinastía Bonaparte que estaba en la gran mayoría de los territorios europeos, pero este conflicto fue como, bueno, en un segundo plano, estuvo en un segundo plano debido bueno, pues, a lo que estaba sucediendo en Europa. El 18 de junio de 1812 Estados Unidos declaró la guerra a Gran Bretaña. El motivo estadounidense era invadir los territorios canadienses, británicos, ya que como hablaban inglés y tenían una relación de forma cultural y comercial de más de 40 años entre Estados Unidos y las colonias canadienses, pues ese fue el objetivo, expandirse en bueno, en mayor territorio Estados Unidos. Que al final Estados Unidos en el siglo XIX es verdad que está aislado en sí de Europa y tal, pero bueno, siempre está en conflictos a lo mejor con la gran mayoría de los países por obtener el mayor número de territorios. Luego ya a partir de la Primera Guerra Mundial, ya en el siglo XX, ya Estados Unidos ya está de lleno con el resto de países europeos. Pero en el siglo XIX era el expansionismo, ese imperialismo de territorios, obtener más, ya que cuando se independizó de Gran Bretaña, bueno, pues quiso ir obteniendo más territorio. El conflicto se desarrolló durante 3 años, con enfrentamientos por extensión estadounidense, tierra, mar, es donde hubo los conflictos, ese era el objetivo, extenderse y obtener más territorios de Estados Unidos pues, para convertirse en una de las principales potencias del siglo XIX y equipararse a algunas potencias europeas como Gran Bretaña, Francia o Alemania. El triunfo del conflicto entre británicos y estadounidenses fue para Estados Unidos tras el Tratado de Gante, que se firmó el 24 de diciembre de 1814, pero la batalla de Nueva Orleans demostró ser una victoria psicológica que elevó la moral estadounidense, aunque afectó al recordar el conflicto. Y claro, ¿cuál fue al final lo que se firmó en el Tratado de Gante? Pues, fue un conflicto de cuál ambas potencias iban a mantener las relaciones status quo ante bellum, es decir, bueno, mantener las relaciones diplomáticas y ser dos estados eh, que se ayuden en sí, reestructurando, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que Gran Bretaña y Estados Unidos, Reino Unido, siempre han tenido grandes relaciones a lo largo de la historia. Y hoy en día más, y sobre todo ya después de bueno, con la entrada de Estados Unidos en 1917 en la Primera Guerra Mundial, en el bando aliado con Gran Bretaña, etcétera, etcétera, y en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues todo ello y la creación al final de las organizaciones militares, económicas y políticas, pues, ambos siempre han tenido estrechas relaciones eh, durante los últimos 2 siglos, el siglo XX y bueno, este actual. Finalizo y comentar, bueno, pues este conflicto muy poco conocido, que todo el mundo al final conocemos la Revolución Americana, ese conflicto entre los colonos americanos con la ayuda francesa y española para que se independizasen
de Gran Bretaña. Este conflicto fue más por la expansión estadounidense que hubo en el siglo XIX. Y con ello finalizo. Comento que tengo Rural History. Si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios.